Bienvenidos a un domingo más donde el propósito, como ya lo hemos dicho en varios momentos, es poder bendecir a Dios, pero también es conocer acerca de su voluntad. Así que bienvenidos, vamos a dar inicio a nuestro estudio de la palabra del Señor. Quisiera invitarles a abrir las Escrituras en el libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 18, capítulo número 18 del Evangelio de Mateo. En el tiempo en el que nosotros vivimos, a veces nos dejamos envolver en, ¿cómo decirles?, en la corriente de este mundo, de tal manera que a veces comenzamos a hacernos igual al mundo. Y costumbres, cosas, no sé cómo decir, empezamos a arrastrar, a jalar y a veces traemos a la iglesia misma esas costumbres que a veces aprendemos de allá afuera, del mundo especialmente, de tal manera que, yo he visto, me ha tocado vivir de manera personal, individual, me ha tocado visitar algunos lugares donde se me ha invitado a compartir en algunos momentos la palabra del Señor. Lugares, puedo decirte, donde el lugar está hermoso, el templo, como se le llama, precioso, el lugar donde podemos ver a lo mejor un coro de hermanos, jóvenes, señoritas y adultos, etcétera. Podemos ver instrumentos de todo tipo que se ejecutan dentro de la iglesia, del grupo. Y quiero decirles que yo me he llevado la sorpresa de que a veces simplemente queremos en algunos momentos llamar la atención. Quiero decir con ello que a veces Dios no está en esos lugares, o Dios está apartando de algunos lugares, porque la Escritura también nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo número 3. Entonces, vamos a leer un texto en Mateo capítulo número 18, verso número 20. Dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Volvemos a leer el texto, dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Perdemos a veces de vista, a veces como que somos tan seres humanos de tal manera que nos dejamos guiar por la vista. A veces hemos iniciado, puedo decirles, hemos comentado a lo mejor con algunos hermanos, iniciamos el momento de la alabanza, podemos comenzar el momento de la adoración, donde comenzamos a agradecerle al Señor, y a veces sabemos 2, 3 apenas reunidos. Y quiero decirles que a veces eso yo veo en la vida de otros hermanos que les afecta de manera, no sé cómo decir, les afecta, o como que su fe o su confianza en el Señor viene como que a menguar, como que pudiera haber cierto desánimo al ver, híjole, solo estamos 2, solo estamos 3, estamos reunidos y ya vamos a comenzar y los demás no han llegado, etcétera. Y tenemos un horario, de hecho, para dar inicio a nuestros
nuestro momento de adoración, nuestro momento de agradecimiento a Dios, de alabanza, que es 11, estamos dándole 5, a veces 10 minutos de tolerancia, pero el tiempo, el momento en el cual hemos designado ha sido 11 de la mañana en punto. Y bien, hermanos, yo sé que a veces algunos se sienten así como que solo estamos 2. Lo que hace que nuestra reunión sea especial, verdaderamente especial, hermanos, no son las multitudes. Lo que hace o lo que va a hacer que nuestras reuniones sean especiales no es el coro que tenemos, hermanos. Lo que realmente hace que la gloria del Señor descienda, lo que hace que la gloria y la presencia de Dios nos visite, no son los cables que vemos aquí tendidos, hermanos. Es la presencia del mismo Dios en la vida de aquel hombre y de aquella mujer que ha reconocido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Dios deja mostrar su gloria. Dios trae su bendición a aquellas personas, aquellas 2 o 3 personas que de manera unánime se han puesto de acuerdo para un mismo fin. ¿Quién nos reunió este día? ¿Quién nos reunió en este momento? ¿Quién es el que nos ha llamado, hermanos? Cristo el Señor. Y si a Cristo el Señor entonces estamos sirviendo, hermanos, si estamos 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor y la presencia de Dios mora en tu vida, es suficiente para que Dios derrame bendición en esa reunión. Es suficiente para que podamos ser grandemente bendecidos por el Señor Jesucristo. De hecho, es el deseo de Dios. El pan, dice la Escritura, es para los hijos. El pan lo ha Dios reservado para los hijos. En especial Dios lo ha reservado, lo ha preparado para los hijos, para aquellos que Dios ha perdonado, que Dios ha salvado, que Dios ha restaurado, que ha hecho sus hijos. Varios de los que estamos aquí que no éramos dignos y sin embargo hoy hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos sido adoptados por Dios. Por lo tanto, es suficiente. Entonces podemos decir, ¿qué es lo que hace que nosotros, o que un lugar, o que un lugar, esa bendición, o pueda venir la bendición de Dios a ese lugar? ¿Qué es lo que hace especial, o qué es lo que hace falta, o qué necesitamos? Solamente ser iglesia de Dios. Solamente necesitamos la presencia, o seamos iglesia nosotros. Los textos que estamos leyendo, el texto que estamos leyendo, porque donde 2 o 3 congregados porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Allí estoy yo, en medio de ellos. Y cuando yo hablo esto, hermanos, quiero decirles que no solamente puede y sucede en los momentos de reunión general. Esto también sucede en los momentos que tenemos de oración, hermanos, donde varios que nos hemos puesto de acuerdo para reunirnos en un lugar, hemos establecido una hora y ese día es día de oración, y alguno pudiera menospreciar ese momento. La próxima semana vamos a estar hablando sobre los medios de gracia que Dios ha puesto para que nuestras vidas sean bendecidas. Y uno de esos medios es el momento que tenemos para orar juntos, para interceder juntos. Pero cuando vemos que no llega el hermano X, la hermana Y, etcétera, puede traer desánimo a nuestras vidas, a nuestros corazones.
puede traer cierta desconfianza, puede venir la incredulidad a empezar a anidar en nuestro corazón, puede empezar a venir el desánimo, el arma más poderosa del diablo, el desánimo, y al rato creemos nosotros que no vale la pena seguir en el camino de Dios, porque mis hermanos o mis hermanas no se comprometen con Cristo. Aquí quiero que entendamos algo. Tú te has comprometido con Cristo. Tú tienes una responsabilidad con Él. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere utilizarte a ti para hacer esa bendición en la vida, ya sea de otras personas o de los mismos hermanos, de la misma iglesia. En el trabajo que estás desempeñando, Dios quiere utilizarte a ti. Como Dios le dijera a Pedro, Pedro preguntándole en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, Jesús le está preguntando: Pedro, ¿me amas? Y esto se repite 1, 2, 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ¿sabes qué? En la tercera vez que Dios le pregunta a Pedro si le ama, dice que se entristeció. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Y bien le dice: sígueme. Y ya estando en camino, ya estando en marcha, siguiendo a Jesús, ve que le seguía el discípulo que amaba también Jesús. Era Juan. Y Pedro ve a aquel hombre que venía detrás de ellos, le pregunta: Señor, ¿y qué de este? ¿Qué a ti? Tú sígueme. Como en palabras más claras, que no te importe a ti si nos sigue, si no nos sigue, si camina con nosotros, si no camina con nosotros, si le echa ganas, si no le echa ganas, si va a la par de nosotros o si tú vas adelante, y etcétera. A ti que no te importe, tú sígueme. Tú sígueme. Tú ven conmigo, sígueme. Y es que en este camino en el cual hemos decidido andar por nuestra propia voluntad, es personal. En algún momento es individual, en algún momento. El llamado que Dios nos ha hecho ha sido de manera personal. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno, de manera singular está diciendo, si alguno quiere, si alguno de todos los que están aquí quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Si hay alguno de todos los que hoy están congregados, de los que hoy han sido reunidos, si hay alguno que me quiere seguir, sígame. El llamado del Señor Jesucristo, el llamado que Dios nos ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para ver bendición de Dios en nuestras congregaciones, solo necesitamos 1 o 2 o 3 personas que tengan deseo, que vengan con la expectativa, que vengan deseosos de ver la presencia de Dios, no solamente en sus vidas, en la vida de los demás. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, preciosos, creo que cada libro de la Escritura es muy hermoso, de tal manera que tiene una enseñanza, tiene enseñanzas para cada uno de nosotros, pero en el capítulo número 2, en los versículos 1 en adelante al 12, la Escritura dice que estaban 4 hombres que tenían una fe en el Señor Jesucristo para que Dios sanara a aquel paralítico. No sé cuánta fe había en el paralítico. Lo que sí Dios hace, o la Escritura, Marcos hace énfasis en la fe de aquellos 4. Y si ustedes leen detenidamente el capítulo número 2 del Evangelio de Marcos,
la Escritura nos dice que había grande multitud en la casa donde estaba reunido el Señor Jesús. Había una gran multitud ahí dentro, de tal manera que no se podía acceder por la puerta. La gente estaba ocupando el lugar hasta afuera. Yo no sé cuánta gente, no sé cuántos te imagines tú, pero luego más adelante en el capítulo 3 dice que habían venido de la región de Tiro, de la región de Sidón, habían venido de Galilea, habían venido de Judea, como diciendo, se habían dado cita de todas partes. De todas partes habían llegado para escuchar a Jesús. ¿Cuántos podemos imaginar, si usamos la imaginación, cuántos creemos que han de haber estado reunidos ahí? No tengo idea, alguno me dijo por ahí, tal vez como 15,000. En una ocasión pregunté eso, haciendo mención a este texto. Habían tal vez como 15 o 25,000 personas estaban reunidas ese día. Imagínate tú a 15,000 personas, ya no digamos 15,000, imaginemos a 5,000 reunidos, en la casa estaba rotada, no cabe ya ni un alfiler, y tú quieres entrar para ver a Jesús. Somos seres humanos de tal manera que cuando vamos a un trámite X o Y y vemos la gran fila de una cuadra, decimos, mejor mañana regresamos, madrugamos, que seamos los primeros en estar en la fila. A veces así somos. Es decir, lo dejamos mejor para mañana o para después o para de que 8 días. O pido permiso en el trabajo y ya con tiempecito, pues hasta nos tomamos todo el día, si es posible. Pues estos 4 vieron el lugar abarrotado, vieron el lugar lleno y no les importó los obstáculos. En su corazón estaba solo una cosa: ver a Jesucristo, ver hacer maravillas el Señor. En su corazón solamente estaba el deseo de ver obrar al Señor Jesucristo. Ese era el deseo único. Yo no sé si ese deseo esté ardiendo de manera constante en nuestros corazones, de tal manera que querramos ver la bendición en nuestro hogar. Si el esposo es inconverso, que Dios pueda bendecirle. Si mi esposa es inconversa, que Dios le hable. Si mi hijo no quiere buscar de Dios, Señor, que toque su corazón, etcétera, hermanos. A las personas que estemos compartiéndoles la palabra, Señor, que abras el entendimiento, que abra sus corazones para que el evangelio le brille a su vida, Señor. Yo no sé cuánto estemos expectantes en lo que estamos haciendo o deseando en nuestros corazones, o simplemente, como te decía yo, poniendo el ejemplo, he visitado algunos lugares. Algunos llegan como para cumplir simplemente, hoy es domingo, hay que ir a la iglesia. Hoy es domingo, pues hay que ir. Hay que ir. Y si la persona no llega, tiene remordimiento, debía haber ido. Se siente mal la persona. Una persona que está acostumbrada, que va por pura tradición, costumbre, hasta se siente mal si no va. No tanto porque realmente esté necesitado del Señor todos los días, sino ya por costumbre. Y siente cierto remordimiento. ¿Con cuánta necesidad nos acercamos nosotros a Dios? ¿Con cuánta expectativa nosotros buscamos de Cristo en nuestras vidas? ¿Con cuánta expectativa? Ya que la Escritura dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Por lo tanto, si estoy buscando de Dios algo en específico, creo que lo vamos a recibir si es la voluntad de Dios. Yo creo que lo vamos a recibir. Si me dices que estás buscando el perdón de tus pecados y no lo encuentras, ¿no es culpa de Dios? Créeme, no es culpa de Dios.
Si estamos buscando que verdaderamente la gracia del Señor brille en nuestras vidas, que Jesucristo sea revelado a nuestros corazones, su perdón, podamos experimentarlo y no lo experimentamos, no es culpa de Dios. No es culpa de Dios, es culpa nuestra. Es culpa de cada uno de nosotros, que hace que algunos a veces llegan a la primera o segunda vez y Dios habla a sus vidas y aún encuentran el perdón de sus pecados. ¿Qué tiene aquel hombre o aquella mujer que yo no tenga si ya tengo mucho tiempo escuchando, buscando de Dios? Hay algo, exactamente. Hay algo diferente en el corazón de aquel que no hay en mi corazón. El deseo de ver a Dios. El deseo verdadero de ver a Dios obrar en mi vida. Aquellos cuatro, hablándote del testimonio de aquellos hombres, no les importó. Yo no sé cómo le hicieron, pero Galilea, en el lugar era Galilea donde estaban, quiero pensar que una casa estaba, yo no sé qué tan alta estaba, pero había otra casa, habían casas vecinas, etcétera, no sé. Me imagino una pequeña ciudad. Yo no sé si fueron a hablar con el vecino para que les diera permiso, subirse, treparse al techo de la casa, y dice la escritura, el griego dice que empezaron a arrancar las tejas que habían para poder introducir al paralítico. Ellos querían cumplir con esa misión. Ellos creían que Jesucristo podía hacer algo en la vida de aquel hombre. La historia nos dice, el testimonio nos dice que se hizo conforme a la fe de aquellos. Dios obró en la vida de aquel hombre. Aquellos hombres vieron la presencia de Dios, se fueron satisfechos con esa reunión que tuvieron, se fueron llenos, yo creo, de gozo. Y más aquel que fue levantado, era un paralítico, se levantó con gozo y se fue a su casa, no solamente sano. Leemos el texto y nos dice que fue perdonado por Dios. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Doble gozo, triple, yo no sé, pero se fue muy gozoso. Muy gozoso. Entonces, decía yo, cuando hay una iglesia que crea a Dios, cuando hay una persona que crea a Dios, puede ver la presencia de Dios, puede ver las obras de Dios. Dios no se mueve a través de los cables, te puedo decir. Dios no se mueve a través de la guitarra. Dios se mueve a través de personas. Dios no se mueve a través de este púlpito. Será muy bonito y lo que quieras, pero lo que Dios usa es a personas. No utiliza Dios a muebles. Nunca Dios ha utilizado a muebles, objetos por ahí para hablarle al ser humano. Dios ha utilizado a personas que es su cuerpo, que es su iglesia. Entonces podemos también decir, ¿quién es iglesia? ¿Quiénes son su iglesia? Hoy pensamos que iglesia es todo lo que iglesia pensamos en el término moderno, decimos que iglesia es todo aquel que carga una Biblia. Iglesia es todo aquel que ora. Iglesia es todo aquel que canta. Iglesia es todo aquel que solamente se reúne. Iglesia no es exactamente eso. La iglesia de Jesucristo son personas que han sido perdonados por Jesucristo.
Su iglesia son personas que han sido cambiadas por su poder, que han sido regeneradas. Aquella persona ha decidido y tomar compromiso con Dios, ha abrazado el Evangelio, ha recibido el Evangelio, ha creído en el Evangelio. Y el ABC del Evangelio de Cristo es arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, la persona está arrepentida de sus pecados, es decir, ha dejado, ha abandonado, se ha apartado de sus pecados. Y ha creído en Jesucristo para salvación. Ha visto a Jesucristo como su Salvador. Bien, lo demás viene después, se bautiza. Que es lo que hace unos días vimos a algunos hermanos. El testimonio de Jesucristo en la vida de ellos. Lo que Dios ha hecho en la vida de nuestros hermanos, sí. Pero anterior o antes, la persona tuvo que haberse arrepentido. La persona tuvo que haber creído en Jesús para salvación. Eso es la iglesia, hermanos. Eso es la iglesia. A veces decimos la iglesia y pensamos que la iglesia son las 4 paredes. La iglesia no son 4 paredes. Lo que hace especial el lugar son las personas que se reúnen ahí. Lo que hace que esa iglesia sea iglesia es que Dios mismo está en medio de esas personas. De hecho, la Escritura nos dice en 1 de Corintios, y sí quisiera que lo veamos porque es importante. 1 de Corintios capítulo 3, versículo número 16. Entonces Dios no se mueve en un edificio. Dios utiliza personas, decía yo. Verso número 16, 1 de Corintios 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está preguntando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y les está hablando de esa manera porque algunos estaban pecando ya contra Dios. Algunos que habían sido regenerados, que habían sido perdonados de sus pecados, estaban pecando contra Dios. Y el apóstol Pablo pone en su lugar a aquellos que estaban pecando. Habla en el capítulo número 5, número 6, empieza a reprenderles y él exhorta a aquellos que estaban pecando contra Dios. Pablo el apóstol impone ciertas disciplinas dentro de la iglesia. Hay disciplina dentro de la iglesia, por eso dentro de la iglesia de Cristo hay disciplina, hay orden. Más atrás, ahorita vamos a verlo en Mateo también. Pablo entonces dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en la guitarra? No, hermanos. Mora en los instrumentos, mora en las sillas, mora en los muebles, en el púlpito. Dice: en vosotros. Mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en las personas. ¿En qué personas? En las que yo mencionaba, yo decía. De hecho, como decía nuestro hermano la semana pasada, de hecho, para vivir en el Espíritu, tenemos que tener primeramente el Espíritu, morar en nuestras vidas, dejarse conducir por Él, dejarse gobernar por Él, para vivir en el Espíritu. Debemos de dejarnos ser influenciados por Él. Ahora bien, yo sé que en
en la iglesia, Dios en su palabra lo compara como un cuerpo, como el cuerpo de una persona. Y dice que la iglesia tiene miembros. Es decir, tenemos diferentes funciones. Tenemos diferentes funciones. Cada uno de nosotros es tan importante dentro de la iglesia que debemos de valorar a nuestro hermano y a nuestra hermana, ¿sí? Como tal, o sea, es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. No es simplemente el señor fulano o la hermana fulana, no, no, no. Es un hijo de Dios con el que estoy tratando. Es una hija de Dios con quien estoy tratando, con quien estoy conviviendo. Es una de las hijas de Dios, es uno de los hijos de Dios. Si nosotros no le damos la importancia, vamos a menospreciar a algún hermano. Vamos a verlo como menor, como más pequeño, etcétera. Y delante de Dios, si la persona es parte de la iglesia, es una persona importante dentro de ella. Y debemos de darle ese valor y ese peso a la vida de nuestro hermano y hermana. Debemos de darle ese valor, no nos costó a nosotros. Es más, en algunos lugares, si alguien quiere salirse de una iglesia, vamos a llamarla iglesia, dice algún hermano por ahí, no puedes. Tú naciste aquí y aquí te quedas. O tú eres ya casi eres propiedad de este lugar. El único dueño de las almas es Cristo. Y nadie más. El pastor que de alguna manera nos guía, nos lleva, nos está pastoreando, nos está alimentando, no es el dueño. Aquí nosotros no somos los dueños, es más, quiero decir, somos los servidores de ustedes. Por eso verás que ninguno de los hermanos que comparten, o nuestros pastores, nuestro hermano César, nunca, yo no sé si has experimentado, si has convivido en algún momento, nunca se han señoreado de nadie, porque no es el dueño de nadie. No es el jefe, como podemos ver en algunas empresas, el que guía, el que da órdenes, etcétera, es el jefe. Aquí no hay jefe. De quien solamente recibimos órdenes es de Jesucristo. Y a quien Dios ha puesto en este lugar, lo ha puesto para servir a su iglesia. Dios nos ha puesto para servir a su iglesia, para pastorear a su iglesia, para encaminar y cuidarlos que sigan por ese camino a la vida eterna. Es el trabajo del pastor. No está para enseñorearse, ni mucho menos para decir, es mía. En algún momento dado en la iglesia de los Corintios, en la misma iglesia de Galacia, había alguno que dijo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de aquí. No, les dijo el apóstol Pablo, son de Cristo, no son pertenencia de nadie. No son propiedad de ninguna persona. ¿Acaso Pablo, acaso Apolos dio su vida por ti? Y pone muy en orden eso, para que no pensemos y nos conduzcamos como terrenales, para que no vivamos de esa forma como la corriente de este mundo. Somos propiedad de Cristo, si es que nosotros le hemos conocido, si es que le hemos experimentado, si es que su Espíritu mora en nosotros. Somos propiedad de Cristo nada más. Le pertenecemos a Él y por lo tanto, yo creo que cada cosa que hagamos, debemos de entender a quién lo estamos haciendo, a quién estamos sirviendo, a quién nos estamos acercando. Para que en todos los sentidos de la vida, en todas las cosas que tú hagas de manera cotidiana, entiendas a quién le sirves. No es que eres cristiano hoy y mañana ya no, y porque ya mañana estás en tu trabajo, no.
Somos cristianos las 24 horas del día. Los 7 días de la semana somos de Dios. Si somos de su propiedad, debemos de conducirnos como tal, como sus hijos. No es que hoy vivimos en rectitud y en santidad con el temor de Dios en nosotros y mañana se nos olvidó que somos cristianos y tratamos injustamente a quienes, con quienes convivimos, con quienes nos rodeamos, etcétera. Que la piedad, que Cristo, si mora en ti, sea conocido por los demás, a través de ti, a través de mí. Dios se conduce a través de personas. Cada uno de los hermanos de la iglesia es importante para Dios. Y Dios puede en algún momento hablar a través de nuestros hermanos también, a la vida de cada uno de nosotros. Cuando yo fui testigo de Jehová, dentro de los testigos del movimiento, de la organización, decíamos que dentro del grupo solamente hay un pequeño grupo así especial a quien Dios habla. Y a través de ellos nosotros recibíamos la enseñanza. Se le llama el cuerpo gobernante. Solamente era a través de ellos, casi, no lo ven así ellos, pero están casi haciendo lo mismo que el católico. Viendo al cuerpo gobernante como si fuera el Papa, o sea, su palabra es palabra de Dios. Lo que él lo que ellos digan es palabra de Dios. Y por lo tanto tenemos que sujetarnos a la palabra de ellos nada más. Debemos dejarnos dirigir solo por ellos nada más. Si somos un cuerpo, Dios puede utilizar y utiliza a todo el cuerpo. Dios utiliza a cada hermano, a cada hermana, para bendición nuestra, hermanos. Para bendición nuestra. Lo que entonces hace que nuestras reuniones sean especiales es porque Dios mora en la vida y en el corazón de mi hermano. Lo que hace que nuestras reuniones sean especiales, nuestras convivencias sean especiales, es porque Dios mora en el corazón de mi hermano. Y si no mora en el corazón de la otra persona, en mi corazón sí mora. Y eso va a ser la diferencia. Cuando nosotros leemos aquel salmo precioso, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y no termina el texto, el versículo aquel que te estoy citando ahí. Dice la otra parte, porque ahí envía o allí envía Jehová Dios bendición y vida eterna. Porque allí envía Dios bendición y vida eterna. El solo hecho de que haya armonía dentro de la iglesia hace que la bendición siga fluyendo. Hace que la bendición siga fluyendo, continúe, no se pare. Pero cuando ya no hay armonía o se está rompiendo la armonía, la bendición se para. La bendición de Dios se detiene. Y si 2 de aquellos 4 que llevaban al paralítico hubieran dicho, amigos, regresemos a este hombre a su casa, no vamos a poder. No vamos a poder ponerlo delante de Jesús. ¿Qué les parece si mejor nos regresamos? Es más, si hubiera uno solo de los 4 que hubiera entrado en desánimo, todo se hubiera ido abajo. Hubieran llevado al paralítico a su casa y no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. Pero ninguno se rindió. Ninguno. Eso quiere decir que estaban en armonía. Estaban en armonía. Estaban trabajando en armonía. Y te voy a decir otra cosa. El diablo quiere estropear a veces la obra de Dios.
Viene a sembrar discordia en el corazón de los hermanos. No me saludó el hermano, no sé qué le pasa, tiene algo contra mí, y etcétera. Aquella persona empieza a pensar mal de su otro hermano. Antes me ayudaba con ánimo, con deseo, con gusto. Hoy veo que ya no lo hace igual que antes. Y dentro del corazón del hermano o de la hermana empieza a entrar desconfianza, empieza a entrar incredulidad, empieza a ver mal a su hermano, a su hermana, y se empieza a romper la armonía. Se empieza a romper la armonía. Y si se empieza a romper la armonía, Dios no va a bendecir de la misma manera. El texto que leímos de Mateo, del Evangelio de Mateo, capítulo 18, termina diciendo ese verso número 20 que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí iba a estar Dios. Pero textos anteriores llevan a guardar exactamente esto que te hablo, la armonía, la unidad dentro de la iglesia. Volvamos al texto de Mateo. Mateo 18, vamos a ver el verso 15, dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Para que esto suceda o este texto se viva dentro de la iglesia, solamente se necesita algo en tu corazón, hermano y hermana. Se necesita que haya amor por tu hermano y por tu hermana. Para que este texto se viva dentro de la iglesia, solamente se necesita un ingrediente: amor, humildad en nuestras vidas. Si tú no amas a tu hermano, si tú, como decía yo hace un momento, si no lo ves como tal, como hijo de Dios, Jesucristo dio su vida por este hermano y por aquella hermana. Por lo tanto, Dios me ha puesto como su guarda. No sé si sabías eso. Dios te ha puesto en un lugar, si tú quieres sencillo, pequeño, lo que tú quieras, para que guardes y cuides a tu otro hermano o tu otra hermana. Y para cuidarlo solamente necesitas amor y humildad. Si no hay amor en tu vida, cuando dice si tu hermano peca contra ti, no exactamente quiere decir que pecó mintiéndote, robándote, etcétera. No. El texto Mateo dice si peca contra ti, pero más bien es si hay alguna actitud que tropiece a tu vida, te estaba poniendo un ejemplo hace un momento. Yo creo que este hermano tiene algo contra mí, puede uno pensar. No me saludó como antes. Y yo creo que mi hermano ya no me quiere, porque no me saludó como siempre. Siempre llegamos a la iglesia y me saluda, hermano, qué bueno verte, qué gusto verte. Pero hoy, hermano, ¿cómo estás? Muy seco estuvo, ¿qué pasa? Algo tiene contra mí. Si hay amor en tu corazón, yo creo que si es tu hermano y si tú crees que lo amas, entonces te vas a preocupar realmente por él. Hermano, te noto un poco triste. ¿Estás bien, hermano? Podemos acercarnos con esa actitud.
¿Y qué tal si nos trató un poco tosco también? Porque en cualquier momento, en cualquier rato, le están saliendo malas cosas que pues puede en algún momento salirle lo quecho, lo algo así. Entonces oye hermano, como que tu trato para conmigo no fue muy bueno. No sé cómo lo viste, hermano. Tu trato para conmigo o tu respuesta no fue muy buena, hermano. No sé cómo veas tú, pero solo te lo comento para que tú lo cheques. Hay amor en mi corazón y me preocupo por mi hermano. Voy y hablo con mi hermano. Voy y veo qué tiene mi hermano. Veo qué le preocupa. A lo mejor está pasando por un momento difícil, económico, de salud, en los hijos, en la esposa, en su esposo, etcétera. Algo puede estar pasando porque mi hermano no es el mismo y hay preocupación en mi corazón. Y si hay amor, voy a ir a hablar con mi hermano. Voy a ir a hablar con mi hermano. Voy a ir a tratar el asunto con mi hermano. Hermano, ¿qué pasa? Porque queremos que haya armonía. Porque queremos que cuando nos reunamos juntos, ver la bendición de Dios. Ver la bendición de Dios. Pero si no hay amor, no vamos a ir. Y cuando alguien se acerca a nosotros, ese mismo amor que vemos en la vida de nuestro hermano debe de estar en nosotros. Y también debe de haber mucha humildad en nuestro corazón para recibir la palabra de nuestros hermanos que se preocupan por nosotros. Yo no soy perfecto. Yo agradezco la vida de varios hermanos que se han acercado a mi vida para reprenderme en algo. Les doy gracias a mis hermanos. Yo lo único que entiendo cuando vienen y me vienen a exhortar en algo, yo veo amor en la vida de mis hermanos. Estoy agradecido por la vida de esos hermanos, ¿sabes? Estoy agradecido porque sé que me aman y por eso vienen a hablar conmigo. Y Dios sabe que cada hermano que ha venido a mí, lo he recibido con humildad. Lo he recibido con humildad. Nunca he menospreciado a nadie, porque yo no soy infalible. Me puedo equivocar en algo. Tampoco soy perfecto. ¿Puedo equivocarme en algo? Puede salirme una mala actitud para con otros hermanos que pueden ofender sus vidas y han venido a hablar conmigo. Y yo los he recibido. Porque yo sé que necesito a mis hermanos y te digo, yo les agradezco infinitamente. Lo único que veo es amor en la vida de ellos. No quieren que yo me descarríe por una mala actitud, por un mal comportamiento. Hermano, vemos que tus hijos andan de una manera desenfrenada. Haz algo o no estás haciendo nada. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Algún hermano se ha acercado? ¿Alguna actitud en mi hijo, en mi hija, etcétera? Se han acercado para hablar conmigo y yo agradezco, les digo, que vengan a hablar conmigo. Agradezco a Dios, de veras. Yo le he agradecido a Dios, Señor, gracias por la vida de mis hermanos, de mi hermana y de mi hermano y de él también y de todos. El texto 15 que estamos leyendo, si tu hermano peca contra ti, ve y habla. Ve y habla. Si el hermano te dice, hermano, pudiera hablar contigo, o la hermana te dice, hermana, pudiera hablar con usted, recíbele con humildad. Hay amor en su vida para venir a hablar contigo. De hecho, hay un amor muy grande por cada uno de nosotros, yo creo,
De tal manera, decía yo, que no quiere nuestro hermano o hermana que nos vayamos a perder por esa mala actitud, por algo que estorbe. Aparte del amor que hay en él, hay valentía, porque a veces sucede algo y decimos, no, yo no voy a hablar con el hermano porque no quiero ocasionar problemas. Es un corazón cobarde. Y los cobardes, dice el Apocalipsis, no heredarán el reino de Dios. Los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de Dios. Por eso yo decía, para que el texto se cumpla, debe de haber amor y humildad en tu corazón. Solamente eso. ¿Está Dios morando en tu vida? ¿Está Dios morando en tu corazón? Estábamos leyendo 1 Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y bueno, nuestro hermano, nuestro pastor nos ha hablado acerca de contristar al Espíritu. El Espíritu se contrista, se ofende, se entristece, se puede apartar de nosotros por diferentes cuestiones. Dios se puede contristar e ir de nuestras vidas. Se puede ir de nuestras vidas. Y al rato estamos viviendo solamente algo que un día fue, pero ahora ya no es. Estamos viviendo de las glorias pasadas simplemente, no de las presentes. Estamos viviendo un religiosismo nada más, no una vida en el Espíritu Santo, hermanos. Como verás entonces, estos textos que siguen hablan de la armonía que debe de existir en la vida de la iglesia, en la vida, en la congregación de Dios. Verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, en algún momento dado puede surgir que si este hermano fui y hablé con él por ciertas actitudes y no me quiso oír, es más, no me quiso creo escuchar, o me escuchó pero no de buena gana, a lo mejor va a volver a pasar eso que hubo. Entonces volvió a pasar lo mismo, esa actitud. Ha sido tosco conmigo, es más, yo creo que siento que grosero. Ya fui a hablar con el hermano o con la hermana. Bueno, pues, y yo algo más que observar, hermanos. El verso 15 dice, estando tú y él solos. Muy importante entender esto. Si no respetamos nosotros el texto 15, vamos a caer en diferentes pecados nosotros. Se llama murmuración. Y es pecado. La murmuración viene a destruir la comunión y la armonía dentro de la iglesia. Sí, porque la actitud que yo vi o percibí de mi hermano, fui y se lo comenté a la hermana X o Y, o al hermano. Fíjate, hermano, que el hermano no me saludó. Y el otro hermano, escucha, ¿no te saludó? Y ese hermano va ahí a lo mejor comenta, no le habló, me dijo la hermana que el hermano fulano no le saludó. Y al rato ya se regó el comentario aquel o la situación X, ya lo sabe toda la congregación, menos quien debiera saberlo.
se llama murmuración. Y la murmuración viene a destruir, a hacer pedazos una iglesia, pedazos. Viene a destruir la comunión de la iglesia, el amor fraternal, la humildad. Este pecado a destruir nuestras propias vidas. De ahí que leemos el libro de Hebreos capítulo 12. Que no dejemos que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque entonces ya no lo voy a comentar de buena manera, la actitud que yo recibí o que sufrí. Ya no voy a recibir bien el trato para con el hermano, con la hermana, entonces ahora le voy a ver mal. Y si es el que nos predica, peor. Ya lo decía, que no es tan justo, tan santo, tan bueno, y etcétera, y etcétera. O sea, van a venir 1000 pensamientos al corazón de la persona. Ya lo decía, que nadie es justo delante de Dios, y etcétera. Van a venir 1000 pensamientos a bombardear nuestros corazones. Y lo que era tan pequeño y se pudo haber arreglado con ir a hablar con mi hermano o con mi hermana, terminó aún distanciándonos. A lo mejor no lo crees, pero hay iglesias donde no se llevan los Pérez con los Gómez. Se sientan por aquí los Quechol, por allá los Flores, y por allá otro, en ese rincón están los Castillo, etcétera. De veras, hermanos, hay lugares y congregaciones llenas de gente amargada, murmuradora, donde el Espíritu de Dios no mora en ellos. Hay iglesias llenas, donde hay grupos, coros preciosos, etcétera, el lugar preciosamente adornado, pero gente amargada. Gente amargada. No puede ver la familia X a la familia Y. No pueden estar juntos. Se están contradiciendo, nunca se ponen de acuerdo. Y por ahí había un caso, en el libro de Filipenses, entre 2 hermanas, Evodia, Síntique. Pablo les dice: os ruego, hermanas, que os pongáis de acuerdo, que se pongan de acuerdo, que sean de un mismo sentir. Puede suceder que en algún momento seamos de diferente sentir. El hermano X, yo con algún hermano, no puede que en algún momento no seamos del mismo sentir. Pero eso no quiere decir que nos va a distanciar esa pequeña diferencia. No va a ser que nos distanciemos. No va a ser que pintemos una raya entre mi hermano y yo. No. Es un hijo de Dios. Cristo pagó por él. Tengo que amarle. Tengo que amarle. En algún momento yo tengo que poner la otra mejilla, tengo que caminar la segunda milla. En algún momento. Es más, tengo que sufrir el agravio. Para que este texto se viva, este solo versículo 15 se viva, necesitamos respetarlo. Debe de haber amor en nosotros. Debe de haber amor, interés por nuestro hermano, humildad. A la vez un poco de valentía, porque no nos gusta a veces arreglar problemas. Queremos nos hacemos los ciegos y nos hacemos los sordos. A veces así nos hacemos, como que la Virgen nos habla por allá, la revelación, estás viendo, escuchando, y tu hermano se empieza a descarriar. El libro de Santiago dice que si tu hermano te oyere, habrás librado un alma del infierno. Si tu hermano te oyere,
habrás cubierto multitud de pecados. Porque algo tan pequeño que era y tú no lo fuiste a arreglar, puede terminar en algo peor. El hermano yéndose. Escucho donde hay congregaciones donde el pastor termina adulterando. Otros que terminan llevándose el dinero de la iglesia. La pregunta sería, ¿nadie vio nada? ¿Nadie vio algo sospechoso en la vida de aquel hombre que hizo esto o aquello? ¿Sí vio? Solo que cerró sus oídos y tapó sus ojos. Y cuando ya se da a conocer el pecado abiertamente escandaloso, comenzamos a decir, sí, ya decía que había algo mal en él. La Escritura nos dice otra cosa, que Dios nos va a pedir cuentas a nosotros también, porque vimos y callamos, vimos y no hablamos, no fuimos el atalaya, no fuimos el guarda de nuestro hermano. Si Dios hubiera querido que tú te salvaras y siguieras en la tierra, te hubiera ido a dejar a una isla y ahí solo. Si Dios quería que tú solito, sabía que tú solo la ibas a hacer en esta vida y que no ibas a necesitar de tus hermanos, etcétera, no sé, te hubiera ido a dejar a un monte allá lejano, en la sierra, solito, en un desierto. Eso quiere decir que necesitamos de nuestros hermanos. Yo necesito de ustedes, hermanos. El solo verlos anima mi fe, les puedo decir. El solo ver el rostro de ustedes anima mi fe. Anima mi confianza en el Señor. Me llena de fe el solo ver el rostro de mis hermanos. Y les voy a decir una cosa hablando del amor hacia nuestros hermanos. Que cuando alguien falte, hermano, ¿qué te pasó? Un teléfono ahí, el teléfono. Yo creo que todos tenemos un celular, aunque sea un cacahuatito como el de su servidor, pero todos tenemos algo por ahí con qué comunicarnos. No necesitamos el súper ahí 4G y 5G y no sé cuántos, para poder preocuparnos, mostrar preocupación por el hermano o por la hermana. No le hemos visto, hermana, no le vimos ayer, este domingo. ¿Qué pasa, hermano? Ya veo, ya son 2, algunos les he llamado y les he preguntado, hermano, yo no le veo ya 2 domingos o 3. ¿Está usted bien? ¿O qué tal si ya fue la segunda venida de Cristo, ya se fue con Cristo y yo sigo aquí y no lo sé? O sea, ¿qué pasa? No sé. Que haya un poco de preocupación por tu hermano y hermana. Interés en él y en ella. En algunos yo no tengo su número de teléfono y créanme que le pregunto al hermano o a la hermana X, ¿tú tienes el teléfono? ¿Está bien? No sabemos qué pasa. En esto conoceréis, dijo el Señor, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Algo tan práctico, tan sencillo podemos hacer, como poder aún llevar las cargas, dice la Escritura, Pedro, los unos por los otros. Verso número 17, 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Verso número 18, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Este texto a veces lo malinterpretamos y andamos atando y desatando, y ato al Satanás, y ato al demonio, y ato aquí, ato allá, y yo desato aquí, desato allá.
lo que nuestro Señor Jesucristo está diciéndonos, la literatura rabínica de aquel entonces entendía que atar o desatar, ¿sí?, tenía que ver con la promulgación de normas de conducta. Normas de conducta. Es decir, ellos establecían, los discípulos o Cristo mismo había establecido, y así quería que se siguiera nuestro Señor, se siguieran las normas de conducta de un cristiano, ¿sí? O que la iglesia entendiera qué está bien o qué no está bien, qué es lícito y qué no es lícito. A eso se refería con atar y desatar. No es con aquellas invocaciones que a veces ya suenan casi a brujería. Y yo ato al diablo en el nombre de Jesús. Hermanos, el diablo no está atado, el diablo está suelto. El diablo está suelto todavía. El diablo va a ser un día atado, pero no lo vas a atar tú, ni lo voy a atar yo. Ni va a ser Daniel, ni va a ser algún apóstol. Jesucristo un día lo va a atar. Así que no te hagas el superhéroe, el superfuerte, o yo no sé qué quieras sentirte. Porque lo he escuchado, por eso lo menciono. El texto se refería a promulgar esto, normas dentro de la iglesia. Por eso Jesucristo en el capítulo 28 dice, enseñándoles que guarden, que hagan. Y a ser discípulos, dice el Señor, ahí termina diciendo el capítulo 28 de Mateo, enseñándoles que hagan, que guarden, etcétera, etcétera. Esas normas que ellos habían aprendido. Y es que cuando venimos a Cristo, tenemos varias manías que traemos de allá del mundo, varias formas, palabras también, costumbres. Entonces, verso número 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otra vez os digo, verso 19, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios ha prometido estar en medio de su iglesia para bendecirla, si camina en armonía, si camina en armonía como un solo hombre, en unidad. Imagínate que en mi familia estemos peleando mi esposa y yo. Cuando vean mis hijos las peleas, los agarres, los gritos, las malas palabras, etcétera, en mi hogar, cuando yo dé una orden, va a llegar el momento en que mis hijos no van a querer acatar órdenes. Tú haces lo que quieres, ella hace lo que quiere, entonces yo también hago lo que quiero. No hay normas. No hay normas. No hay nada que nos detenga, que nos pare. No hay armonía en nuestro hogar. No hay nada. Pero si hay armonía en un hogar, que debe de haberlo, como regla, como fruto por caminar con Dios, hay armonía en un hogar y, ¿sabes? Los hijos crecen felices.
Crecen felices porque hay alguien que los cuida. Crecen felices porque hay alguien que los corrige. Crecen felices porque hay alguien que está al pendiente de ellos. Crecen felices los hijos. Necesitamos de Jesucristo cada día más y más en nuestras vidas. Yo no sé si te vayas bendecido. Estábamos alabando al Señor y quería seguir alabando al Señor. Hace un momento Dios estaba bendiciéndonos. Yo no sé si te estaba bendiciendo, me estaba bendiciendo el estar cantando a Dios. Trae bendición cuando buscas del Señor. Viene Dios a llenar tu corazón en cada momento que te acercas a Él. Te estás acercando al Dios vivo, al Todopoderoso, y va a querer bendecirte, va a querer ayudarte en cada vez que vengas a Él. Lo quiere hacer. Yo creo que lo ha hecho. Podemos salir bendecidos hoy, podemos tal vez regresar igual, dependiendo, yo creo que la actitud de nuestros corazones. La parábola del sembrador dice que hay semilla que cayó a la orilla del camino, y es figura y tipo de cómo el diablo roba la palabra de Dios, cómo nosotros por olvidadizos dejamos que nos robe el diablo la palabra de Dios. O sea, el diablo sí es un ladrón, pero depende de nosotros que nos dejemos robar por el diablo. Esta palabra es para mí, es para mí, es para mí y es solo para mí. Entonces, retengamos la palabra, vivamos en la voluntad de Dios, vivamos y busquemos experimentar eso que estamos aprendiendo. Eso va a bendecir nuestras vidas. Si desde hoy decidimos, si no lo hemos hecho, tener ese amor por nuestros hermanos, pedirle al Señor, si es que no lo hay, Señor, que tu amor esté en mi vida para poder cuidar a mis hermanos. Si no eres tan humilde para recibir las cosas, Señor, dame humildad para poder oír el consejo también de mis hermanos. Cuando alguien se acerque, si alguien se acerca a tu vida para reprenderte, exhortarte, recíbelo en el amor del Señor, recíbelo en el amor de Dios. Vamos a terminar ahí haciendo una oración en nuestro lugar. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Porque en todo, Señor, podemos apreciar tu amor. Te doy gracias por la vida de cada uno de los presentes, por la vida de mis hermanos, porque son guardas, Señor, de mi alma. Yo puedo percibir tu amor en ellos, Señor, cuando vienen y se acercan a hablar conmigo. Sígueles bendiciendo, sígueles llenando de tu amor. Y danos humildad para oírlo, Señor. Danos sencillez para escuchar a nuestros hermanos que se acercan a nosotros. Que la unidad en medio de tu iglesia no se rompa, Señor, no se pierda. Antes la sigamos fomentando a través del amor, Señor. A través del perdón también, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Ayúdanos a tomar fuerte la mano a nuestros hermanos para que juntos, Señor, avancemos en este caminar, Señor, hacia la meta, hacia la patria celestial, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. Amén. Amén, Señor.